Hace un tiempo, una de mis amigas me preguntó qué yo pensaba sobre las diferentes religiones que existen en el mundo. Mi respuesta fue, bueno, creo que son diferentes maneras que la gente usa para llegar a Dios o a lo divino. Me preguntó por qué estaba tan tranquila y no transmitía mis ideas a las personas que veía. Le expliqué que como capellana, mi trabajo no es impulsar ninguna agenda, mi trabajo es conocer a la persona donde se encuentra espiritualmente y tener una conversación para que esa persona pueda reflexionar sobre su espiritualidad y prepararse para el final de la vida. Ella me dijo, tú eres diferente a otros capellanes. He descubierto que los capellanes son bastante insistentes y yo le dije, bueno, mi trabajo no es ser insistente, mi trabajo es eh, permitir que la persona tenga un encuentro con Dios y que Dios sea el que se revele a su vida. Mi última palabra para ella fue que al final del camino, los seres humanos pueden encontrar muchas maneras de intentar llegar a Dios. Si miramos la historia de la humanidad, muchos adoran estatuas, muchos hacen sacrificios, otros penitencias para agradar a Dios. Pero realmente en la base de todo esto está la curiosidad del ser humano para encontrarse con lo divino. En el pasado yo también sentí esa curiosidad y estudié otras religiones e incluso visité algunos de sus servicios por curiosidad. Visité, por ejemplo, el templo budista, vi cómo se hace en su liturgia, leí el libro del Mormón y su historia, también la Biblia de los Testigos de Jehová, vi documentales de diferentes religiones, pero a la postre pude entender que eso es lo que pasa con el ser humano, su necesidad de llenar su vacío espiritual y su necesidad de acercarse a Dios. Así que le expliqué esto a mi amiga y al final de la conversación le dije, lo que sí entiendo es que aunque hay muchos caminos para llegar a Dios, nosotros hemos conocido el mejor camino. ¿Por qué necesito yo seguir todos esos caminos diferentes cuando me he encontrado con el camino mejor? Esto es proclamar a Jesús, predicar a Jesús. Cuando leo el libro de Corintios, eso es exactamente lo que veo. El libro de Corintios o la segunda epístola, que es la que estamos dialogando hoy, es un libro escrito por Pablo de Tarso a la comunidad cristiana de la iglesia de Corinto. Fue escrito en Éfeso en los años 57 después de Cristo y el propósito de Pablo era precisamente eh, defender su ministerio apostólico y dirigirse a estas personas conversas dentro de la ciudad de Corinto. Escribió a los miembros de la iglesia de Corinto para ayudarles con sus dudas, con sus problemas, fortalecerles en el medio de las creencias de ese tiempo y las prácticas de ese momento del pasado. Pablo envía las dos cartas de Corintios a la iglesia de Corinto con la intención de educarles entonces. Y sabemos que de acuerdo a la historia, Corinto era una ciudad cosmopolítica, perdón, cosmopolita, que tenía envuelto muchas situaciones, personas que venían de muchos lugares, era muy poblada, por lo tanto había muchas creencias en este lugar, muchas creencias de acuerdo a las iglesias que venían o las tradiciones que venían. Y en este momento, pues el apóstol Pablo trata de proclamar a Jesús bajo estas circunstancias. Y así el texto comienza en 2 de Corintios 4 del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. De esta manera, como le dije a mi amiga, los seres humanos siempre están con la necesidad de llenar su espíritu. Aquí Pablo entonces les dice precisamente que el que puede llenar su espíritu es Dios, porque el evangelio está siendo encubierto, está siendo demostrado, ¿verdad? Sin embargo, aunque nosotros como seres humanos querramos o tengamos esa curiosidad espiritual, todos lo hacemos de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque en nosotros existe ya eso por... eh,
por nuestra naturaleza humana. Esto es la curiosidad, la naturaleza desconfiada y queremos probar las cosas antes que nada. Queremos estar seguros de lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar. Así que cuando vemos cómo la gente intenta llegar a Dios, simplemente pues nos cuestionamos, ¿no? Incluso cuando en la escritura vemos estos diferentes momentos en que el ser humano trata de llegar a Dios de diferentes maneras, vemos que precisamente hay esa duda constante, ese cuestionamiento constante. Si vamos a Marcos 9:24, vemos al padre que se encuentra con Jesús y que quiere que su hijo sea sanado. Entonces el texto dice que al instante el padre del muchacho le exclamó, ¿verdad? Exclamó a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Vemos otros muchos ejemplos. También vemos el ejemplo en los discípulos. Los discípulos de Jesús repiten esta misma conducta, una conducta de curiosidad, pero también de cuestionamiento. Por ejemplo, vemos en Tomás esa incredulidad en Juan 20:25, cuando él le dice a los discípulos, dice el texto bíblico, entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás le contesta a ellos, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Así que esa es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza es una naturaleza de duda, de cuestionamiento, de crítica, de desafío. Y la palabra pues nos está tratando de enseñar que nuestro espíritu debe estar lleno de Dios, debe estar lleno del espíritu para estar lleno. Es el espíritu nuestro necesita esa presencia divina para que nuestro corazón se sienta lleno de Dios y del amor de Dios. Luego el texto de hoy continúa diciendo, y este es el apóstol Pablo una vez más, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es muy importante entender que esto básicamente muestra nuestra naturaleza humana. Dice aquí el texto que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Así que precisamente es el impulso de la duda, ¿verdad? Y si vamos más allá de esto, podemos ver que esto existe desde la época del jardín del Edén, cuando la serpiente plantó en el ser humano la curiosidad, esa mente inquisitiva. Luego Pablo dice a la iglesia de Corinto y a su vez, por supuesto, a nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Así que esto es bien importante, así mismo es el título del mensaje de hoy. No nos predicamos a nosotros mismos, no nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Jesús. Jesús, quien es el que encamina, quien es el que murió por nosotros. Dios a través de Jesús y su Espíritu Santo es quien puede llenar el vacío del espíritu de un ser humano. El vacío del espíritu que necesita el amor y la paz que solo provienen de Dios. Es por esto que el apóstol termina esta sección diciendo que para permitir que Dios ilumine nuestra oscuridad, podamos nosotros ver con claridad a Jesús y saber lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. El texto dice entonces, porque Dios que mandó que que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Jesús hizo el sacrificio por nosotros. Jesús que murió en la cruz para traernos sanidad y salvación. Recordemos la misericordia de Dios, quien nos eligió por amor. Al acercarnos a la mesa y tal vez recordar el amor de Dios, recordemos que el amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender, va más allá aún que el día de San Valentín, donde todos celebran el amor. El amor de Dios va más allá que lo que podamos tú y yo entender. Este es el mensaje que proclamamos y lo repetimos todas las semanas cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que reflexionemos en esto. Recordemos este mensaje, recordemos el amor de Dios al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga.